días, hemos visto la clase anterior. El día de hoy vamos a tocar lo que es el examen físico, básicamente lo que es la sustentación de una anamnesis, ¿no? Lo que es, sobre todo el aparato cardiovascular. Es importante, chicos, conocer la patología cardiovascular, ya que esta es una patología que con los años se va haciendo más prevalente. Sabemos que la edad o el promedio de vida va aumentando, ¿no es cierto? Antes teníamos jovencitos de 70 años, ahora tenemos jovencitos de 90 años. ¿Qué quiere decir? Que el promedio de vida va aumentando, depende de las comorbilidades. Puede ser, por ejemplo, una persona que tenga unos buenos hábitos alimenticios, que sea deportista, y vamos a ver que va a llegar a los 80, 90 años con un estado todavía independiente. En cambio, si es una persona que tiene factores de riesgo, que no se controla adecuadamente, que tiene mala alimentación, es sedentaria, vamos a ver pues que a los 60 llega con tanta comorbilidad que parece un ancianito, ¿no? Pero el promedio de vida a nivel mundial va aumentando y esto hace también que con la edad aumente también todo lo que es la patología cardiovascular, como ya van a ver más adelante, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, etcétera, la cardiopatía isquémica, va aumentando conforme va aumentando la edad. Por eso es muy importante que conozcamos esta patología porque se hace más prevalente en nuestro medio y a nivel mundial. Pues mire, la patología cardiovascular es responsable del 35% de muertes a nivel mundial, ¿no? O sea, 1 millón de personas a nivel mundial mueren por patología cardíaca al año. La cuarta parte de estas muertes ocurre de forma súbita, es decir, son pacientes que no saben que tienen la patología y hacen una muerte súbita. Con el aumento del promedio de vida, aumenta la prevalencia también de otras enfermedades que van de la mano con la patología cardiovascular, por ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad que lamentablemente va aumentando también lo que son las cifras de mortalidad, no por la misma enfermedad, sino por todas las complicaciones que trae la diabetes. Y entre ellas, lo que es la complicación cardiovascular. Cuando a un paciente chico le diagnosticamos diabetes, no solamente le estamos diciendo que va a tener esas complicaciones, sino también que tiene el doble de riesgo de hacer un evento cardiovascular, es decir, tiene el doble de riesgo de hacer un infarto que una persona que no es diabética. Ahora, lo que es el síndrome metabólico también, sobre todo en países desarrollados, cuando hablamos de síndrome metabólico estamos hablando de la obesidad, de la diabetes, de la dislipidemia y de la hipertensión, es todo un síndrome metabólico. Lamentablemente también es una enfermedad que va aumentando, sobre todo en países industrializados, donde tienen mayor tasa de lo que es la obesidad, ¿no? de todo lo que es el síndrome metabólico. Antes se creía que la enfermedad cardiovascular era más frecuente en varones que en mujeres. Sin embargo, ahora ya se sabe que la enfermedad es igual tanto en mujeres como en varones. Lo que pasa es que en las mujeres hay otros patrones diferentes, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres, chicos, hacer una prueba de esfuerzo es menos específica. ¿Qué es la prueba de esfuerzo? Primero, caminar en la faja, ¿no? Haciendo un monitoreo electrocardiográfico. ¿Por qué es diferente? En el varón es más sencillo, porque si encontramos, por ejemplo, ondas T negativas, yo digo, este paciente tiene una isquemia supraficárdica. Pero en la mujer hay una variante que es muy frecuente y lo vamos a ver cuando toquemos el tema del electrocardiograma. En las mujeres hay una variante que son las ondas T negativas desde B1 hasta B3. Entonces, ¿cómo podemos saber si una mujer llega con dolor torácico, por ejemplo? Yo veo su primer electrocardiograma y tiene ondas T negativas de B1 a B3. Probablemente si es una mujer como ustedes, una muchacha joven, sin comorbilidad, puedo pensar que es una variante normal, o sea, así nació, ¿no es cierto? Pero si es una persona ya mayor de 50, 60, que es hipertensa, que es diabética, ya tengo que pensar que es una cardiopatía isquémica. Entonces, eso, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? La prueba de esfuerzo es menos específica en mujeres. Ahora, en mujeres también es más frecuente lo que es la enfermedad cardíaca microvascular. ¿Qué quiere decir?
Cuando hablamos de infarto, hablamos de las arterias que se tapan por una placa que se rompió. Pero en las mujeres, muchas veces, tienen toda la sintomatología de angina, se les hace un cateterismo cardíaco para ver cómo están sus arterias, y sus arterias grandes están limpias, no hay nada que abrir, no hay nada que trombolizar, ni que poner stent, nada, pero el problema es a nivel de las arterias pequeñas, de las arteriolas o de la circulación microvascular. Entonces ahí no hay nada que hacer, no hay un tratamiento invasivo, ¿no? Lamentablemente solo nos queda lo que es el tratamiento farmacológico. Entonces en muchas cosas, chicos, la mujer tiene diferentes características al varón. El total de muertes secundarias de enfermedad cardiovascular es mayor incluso, miren, en mujeres que en varones, ¿no? No es como antes se pensaba. ¿Por qué? Porque ahora se va descubriendo nuevas enfermedades pues, que afectan más a las mujeres. Número absoluto de muertes por enfermedad cardiovascular se ha incrementado en mujeres. Y antes también, chicos, por ejemplo, la mujer era de la casa, ¿no? La mujer no fumaba, por ejemplo. Sin embargo, con ese boom que hubo hace algunos años de la igualdad de género, ¿qué hacían las mujeres para sentirse igual que el varón? ¿Qué hacen? Toman igual que el varón, fuman igual que el varón, ¿no? Y lamentablemente no es así. Una mujer no puede tomar igual que un varón, no porque sea una discriminación social, sino porque fisiológicamente la mitad de la cantidad de alcohol que le produce una patología al varón le produce a la mujer. Entonces, lamentablemente, no puede haber esta igualdad, ¿no? En lo que son el consumo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas. Entonces, eso es importante. Y ahora, en lo que es el tabaco, también hace más daño a la mujer que al varón, ¿no? El tabaco tiene no solamente cáncer de pulmón, tiene otras causas como la cardiopatía isquémica, tiene otras como, por ejemplo, el cáncer de mama, que está asociado también al tabaco, ¿no? Entonces, hay sustancias que afectan también más a la mujer que al varón. Y la enfermedad pues, coronaria asociada a la disfunción de la microcirculación, que como ya les mencioné, es más frecuente en mujeres que en varones. Y lo que la ergometría es menos específica en mujeres, por lo que les comento, ¿no? Con las variantes normales, frecuentes que tienen las mujeres. Cuando hablamos de ergometría, hablamos de la prueba de esfuerzo, caminar en la faja, monitoreando electrocardiográficamente el momento en que el paciente hace actividad física, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿para qué usamos eso? Cuando ustedes van a rotar a cardiología, por ejemplo, el grupo que está rotando conmigo, ve que en mi consultorio hay una faja, ¿no es cierto? Entonces, esa faja sirve para hacer la prueba de esfuerzo o también llamada ergometría. ¿En qué casos hago una ergometría? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que me dice, tengo un dolor torácico, opresivo, que tiene todas las características de ser un dolor de tipo isquémico, le hago sacar un electrocardiograma. Pero ¿cómo sacamos el electrocardiograma? El paciente está echado, está en reposo y el electro dura pues unos 10 segundos, ¿no? Dan un electrocardiograma y el electrocardiograma es normal. Pero el paciente me dice, doctor, es que a mí no me duele cuando estoy sentado o echado, a mí me duele cuando camino. Y es así. ¿Qué pasa con la enfermedad cardiovascular, chicos? El paciente, cuando está echado o sentado, puede estar asintomático. ¿Por qué? Sus requerimientos miocárdicos de oxígeno son bajos cuando está en reposo, pero cuando hace alguna actividad física es donde las arterias necesitan pues mandar más sangre a lo que es el miocardio, y como las arterias están cerradas no llega la cantidad suficiente de sangre al miocardio y ahí es donde el paciente presenta dolor. Entonces, en un electrocardiograma normal yo puedo tener un electro sin alteraciones, pero cuando hace la prueba de esfuerzo el paciente empieza a caminar y no camina a cualquier velocidad, a cualquier pendiente, sino tenemos varios protocolos de acuerdo a la edad, de acuerdo a la movilidad del paciente. Tenemos el protocolo de Bruce, por ejemplo, para pacientes jóvenes. Tenemos el Naughton, el Bruce modificado, de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, una vez que hacemos la prueba de esfuerzo, ¿qué hacemos? A ver, le colocamos sus electrodos en el pecho, el paciente empieza a caminar y nosotros en la computadora vamos viendo cómo está el electrocardiograma durante la actividad física. Entonces, ahí le vamos monitoreando al paciente la frecuencia cardíaca, la presión arterial, vamos viendo si el electrocardiograma se modifica. Vamos preguntando al paciente si tiene algún síntoma de dolor torácico.
Entonces, si el paciente empieza a caminar y nos dice, doctor, acá me duele, ahora me duele, por ejemplo, ¿no? Si es un dolor importante, chicos, no solamente nos los va a decir, sino el paciente presenta diaforesis, presenta palidez, hay cambios, ¿no es cierto? Uno puede fingir un dolor intenso, pero si no te duele, tu color es normal. Si no te duele, no estás transpirando, no tienes ese reflejo vagal, como cuando el paciente realmente tiene un dolor de tipo isquémico. Entonces, ahí vamos viendo si hay cambios electrocardiográficos. ¿Y a qué cambios nos referimos? Vamos a ver la próxima clase en electrocardiograma, cuando hablemos del segmento ST, se puede infradesnivelar o supradesnivelar, ¿no? O también puede haber ondas generativas, puede haber extrasístoles, etc. Entonces, si yo veo que este paciente que tiene clínica de cardiopatía isquémica y hago una prueba de esfuerzo y hay cambios electrocardiográficos, la prueba es positiva, ¿no? Perdón. Entonces, a eso nos referimos con ergometría. Y ojalá que el grupo que esté rotando vean todavía una prueba de esfuerzo. Generalmente lo hacemos en pacientes que tienen esas características, ¿no? Para que no acaben sin ver la prueba, vamos a tratar de hacer una prueba. Y si no hay paciente, a uno de ustedes, para que vean cómo funciona el corazoncito durante la actividad física. Ahora, para recordar, chicos, un tema que ya ustedes vienen tocando en lo que es semiología, los síntomas y signos cardíacos, ¿no? Vamos a volver a revisarlos porque, según lo que voy preguntando, al menos en el grupo de rotación, hay cosas que no están muy frescas, digamos. Entonces, vamos a hablar sobre los síntomas cardíacos. ¿Qué habla? Los síntomas que son las sensaciones que uno siente, ¿no? Y los signos son los signos que puedo encontrar durante un examen físico. Entonces, cuando hablamos de síntomas, lo que es cardiovascular, pueden ser síntomas por isquemia, pueden ser síntomas por obstrucción o pueden ser síntomas por alteraciones del ritmo. Entonces, si son síntomas por isquemia, ¿a qué nos referimos a esto? Mira, estas son las arterias coronarias, que ya lo han visto ustedes en lo que es anatomía cardíaca, ¿no? De la aorta nace la coronaria derecha y la coronaria izquierda, ¿no? La coronaria izquierda pues se va a dividir en lo que es la circunfleja y la descendente anterior, y la coronaria derecha va a ir por el subauricular ventricular derecho para irrigar todo lo que es el ventrículo derecho y se va hacia la cara posterior, solamente por un deporte. Esa es la irrigación cardíaca. Cuando hablamos de isquemia, como su nombre lo dice, es falta o disminución en la llegada de sangre hacia el tejido miocárdico. Eso es isquemia. Entonces, ¿qué nos va a referir el paciente? Nos va a referir el dolor típico. Es un dolor que ya lo conocemos desde muy pequeños, ¿no? Porque lo vemos en películas, en novelas. Por ejemplo, cuando un paciente se infarta en una novela, ¿qué empieza? Empieza a quitarse la corbata, empieza a agarrarse la mano en garra en el pecho, ya sabemos, desde niños, se está infartando ese actor, ¿no? En la novela. Entonces, ese es los síntomas por isquemia miocárdica. Es un dolor torácico, opresivo, retroesternal. Es un dolor que no es focalizado. No me puede decir me duele acá. Si me dice me duele acá con el dedito, yo ya estoy pensando que ese es un dolor muscular, puede ser óseo, puede ser del cartílago. Pero el dolor tipo anquinoso es un dolor inespecífico. El paciente puede referirnos como que se ha atragantado con un pedazo de carne y no pasa, o sea, asfixiante, o que le están ahorcando, por eso es que se afloja la ropa, no piensan que les está sofocando. Algunos pacientes pueden referir como una pesantez, como que un elefante se ha parado en mi pecho y no puedo respirar, no puedo hablar. O sea, el paciente que se esté infartando en emergencia, chicos, no va a estar sentadito esperando que lo atiendan. El paciente está desesperado porque siente que le ahorcan, que le falta el aire, ¿no? Ahora, este dolor es un dolor típico, opresivo, como les digo, inespecífico, que se puede irradiar al brazo, sobre todo la cara interna o el lado cubital del brazo izquierdo, puede irradiarse hacia el cuello, incluso a la zona maxilar. Hay pacientes también que pueden referir el dolor a nivel maxilar o hasta como simular un dolor de muela, ¿no? También, dependiendo de la ubicación del infarto, el dolor también puede ser a nivel epigástrico. Puede ser epigástrico y se puede confundir con una gastritis, se puede confundir con una úlcera péptica, porque el dolor es acá en el estómago. Incluso va a estar acompañado de todos los síntomas vagales que conocemos, ¿no? De lo que es la diaforesis, la palidez. El
el paciente. Ahora, no es absoluto, ustedes van a ver que en medicina no es absoluto. He tenido pacientes, el paciente más joven que he visto es de 28 años, sin factores de riesgo, sin hábitos nocivos, que ha hecho un infarto, un ST elevado, ¿no? Pero siempre preguntar, por ejemplo, los factores de riesgo, preguntar a qué actividad se dedica. Ahora, chicos, también una recomendación. Hay muchas personas jóvenes que toman, por ejemplo, mezclan el whisky con el Red Bull, ¿no? Entonces, esto hace tanta vasoconstricción que hay pacientes que se llegan a infartar por esto. También hay que preguntar, ¿no? ¿Qué hábitos nocivos tiene el paciente? Otra cosa importante, algunos usan también lo que son bebidas energizantes, quemadores de grasa, ¿no? Lo que es la carnitina, taurina para hacer actividad física. También son vasoconstrictores, taquicardiantes. Entonces, preguntar los hábitos nocivos. Ahora, si es un paciente en emergencia, pues no nos vamos a estar demorando en eso, ¿no? Si le preguntamos unas cosas, pues nos mandará al diablo el paciente porque está con dolor. Pero ya dependiendo, ¿no? Si el paciente está en emergencia, si está en piso, si está en consulta externa, nuestra anamnesis tiene que ser de acuerdo al estado de gravedad del paciente. Entonces, cuando hablamos de isquemia, hablamos de la placa aterosclerótica que se forma en las arterias y en algún momento se rompe y tapa la arteria. Ahí es donde el paciente va a presentar lo que es la isquemia, ¿no? Y todos los síntomas de angina que les comento. Ahora, si los síntomas son por trastornos de la función de bomba, ¿qué quiere decir? O que el ventrículo derecho no se contrae bien o que el ventrículo izquierdo no se contrae bien. Si el ventrículo izquierdo es el que no se contrae bien, o sea, tiene una insuficiencia del ventrículo izquierdo, el síntoma predominante va a ser la disnea. ¿Qué es la disnea? La dificultad para respirar, ¿no? La disnea puede ser disnea paroxística nocturna, puede ser ortopnia, puede ser trepopnia, etc. Y si el ventrículo derecho es el que está insuficiente y no se contrae bien, tiene una insuficiencia cardíaca derecha, los síntomas predominantes son de congestión. O sea, va a haber edemas, irritación irregular, ascitis, etc. Ahora, si los síntomas son por obstrucción al flujo, ¿qué quiere decir obstrucción al flujo? Que las válvulas, la válvula mitral o la válvula aórtica o tricuspidia, no se abran adecuadamente, estén obstruyendo el paso de sangre de aurículas a ventrículos. ¿Qué va a presentar el paciente? Igualmente, agitación, disnea, dificultad respiratoria, etc. Ahora, si el paciente tiene trastornos del ritmo, ¿qué va a presentar? El paciente nos va a indicar que tiene palpitación, no siempre que se acelera, que por momentos se para, puede sentir, por ejemplo, puedes tener síncope. Digamos que el paciente haga una bradiarritmia, un bloqueo, el paciente se sincopa, ¿no? Pérdida de la conciencia súbita. No se olviden, ¿cuál es la diferencia del síncope con, por ejemplo, la hipotimia, ¿no? Cuando hablamos de síncope, chicos, hablamos de una pérdida súbita de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está caminando o algo, o está haciendo algo y es como que lo desenchufan y se cae. El paciente puede golpearse la cara, puede hacerse un teque, etc. En cambio, si un paciente antes de perder el conocimiento tiene, por ejemplo, halos de visión, trastornos de visión, ¿no? O tiene, por ejemplo, tiempo para acomodarse, no se llega a caer, entonces eso ya no es un síncope. Entonces, síncope, pérdida súbita de la conciencia, ya que es un signo, síntoma también cardiovascular que no es muy frecuente de origen cardiovascular, sino lo más frecuente es que sea de origen neurológico. Pero si tiene eso el paciente, hay que pensar en una arritmia, ¿no? En un trastorno del ritmo. Entonces, cuando hablamos de isquemia, como ya lo hemos dicho, tenemos el dolor torácico, el dolor anginoso, ¿no? ¿Y por qué se da? Se da por una diferencia entre lo que necesita y lo que le llega. O sea, aumentan sus necesidades, pero no le llega la cantidad suficiente de sangre al miocardio. Por eso se producen los síntomas de isquemia miocárdica. Cuando hay trastorno de bomba, es decir, hay una insuficiencia del ventrículo izquierdo o del derecho, el paciente va a presentar fatiga. El paciente, o sea, ¿qué quiere decir? Falta de fuerza. No estoy fatigado, no puedo caminar, estoy cansado. Va a presentar una elevada presión intravascular, ¿no? Detrás del ventrículo insuficiente. Por ejemplo, si es del ventrículo izquierdo, ya hemos dicho
dicho, disnea, ¿no? Si es del ventrículo derecho, presentará los síntomas de falla cardíaca derecha, que son congestión básicamente. Entonces, miren, por ejemplo, si nosotros vemos esta placa radiográfica y es un paciente que tiene disnea, ¿qué nos está indicando esto? Miren, estos campos pulmonares no están de esta ecogenicidad, sino están, es como un patrón en alas de mariposa, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, nos está indicando que hay congestión. El paciente puede estar en edema agudo de pulmón. Igualmente acá, miren, si nosotros vemos los edemas, chicos, también es un signo y síntoma cardiovascular, ¿no? Porque el paciente lo siente, también lo podemos observar. Los edemas no solamente son de causa cardíaca, puede ser, por ejemplo, edemas de causa nefrológica, ¿no? Por un síndrome nefrótico, puede ser también por causas de hipoalbuminemia, no puede ser también por obstrucción a nivel linfática. Pero ¿cuál es el edema típico cardiovascular? Es el paciente que amanece bien, o sea, no está hinchado y en el transcurso del día se va acumulando el líquido en los miembros inferiores. Ahora, eso sí camina, pero si es un paciente postrado, si es un paciente que está en la cama, el líquido se va a acumular en las zonas declives, no será en la espalda, en la zona sacra en ese caso. Entonces es un edema que va aumentando con el transcurso del día. La diferencia, por ejemplo, con el edema de origen renal, es que el paciente con edema de origen renal amanece hinchado. O sea, ese paciente amanece con la cara hinchada, con los ojos hinchados, ¿no? Y, por ejemplo, el edema por obstrucción linfática es un edema duro que no deja fovea y que es permanente. Se siente, se eche, haga lo que haga, es diurético, no debe siempre estar hinchado. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción a nivel de lo que es toda la circulación linfática. Entonces siempre debemos ver si los síntomas pues son de origen o no cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? La disnea, ¿no? Que es dificultad para respirar, el dolor torácico. El dolor torácico, chicos, es uno de las principales consultas en emergencia. No muchas personas llegan con dolor torácico, pero el dolor torácico puede ser por múltiples causas. Las causas que ponen en riesgo la vida del paciente, por ejemplo, el infarto miocárdico, la disección aórtica, el tromboembolismo pulmonar. Otras causas que ponen en riesgo la vida del paciente, por ejemplo, que sea una rotura esofágica, que sea una úlcera perforada, por ejemplo, ¿no? Y otras causas, pues la neumonía, tenemos, por ejemplo, hasta de lo más simple, una costocondritis, puede ser una pericarditis, etc. Ahora, eso tenemos que corroborar con el examen físico, ¿cierto? Es importante, una buena historia, pero hay que corroborar con el examen físico. El síncope, que ya hemos dicho que es la pérdida súbita de la conciencia, el edema, que ya hemos visto que puede tener otras causas, ¿no? La disnea puede tener origen cardíaco o no, ¿no es cierto? ¿Qué es la disnea? La dificultad para la respiración. La disnea, que es más patognomónica de la patología cardíaca, es la disnea paroxística nocturna. ¿Cuál es esa disnea? Es una disnea que el paciente se acuesta tranquilo y después de unas 2 o 3 horas de estar echado empieza a sentir la dificultad respiratoria. Tanto que el paciente nos va a decir: doctora, yo me acuesto tranquilo y a la 1 de la mañana tengo que sentarme en la cama, abrir las ventanas porque siento que me falta aire. Esa es la disnea más patognomónica de patología cardiovascular. La otra, por ejemplo, la ortopnea, es la dificultad para respirar cuando uno está echado, ¿no? Puede ser de origen cardíaco la disnea en general o puede ser de origen pulmonar. Hay pacientes también que son muy ansiosos, ¿no? Con una crisis de ansiedad pueden hacer disnea. O hay pacientes pues, que suben rápidamente de peso. Cuando uno sube súbitamente de peso, también presenta disnea. Entonces le vamos a preguntar a un paciente que de pronto subió de peso así rápidamente, puede ser por uso de corticoides, ¿no? Que hacen que suben rápido, etc. Entonces estos pacientes van a cansarse hasta el amarrarse el zapato, ¿no? Yo me agito, me canso, hay que preguntar, ¿y ustedes de cuándo tienen este peso? ¿En cuánto tiempo ha subido, por ejemplo? Ahora,
El edema, que ya hemos dicho que puede ser de otros orígenes, y el síncope, que puede ser la causa más frecuente, neurológico. Si no es neurológico, hay que buscar patología cardiovascular. Y dentro de la patología cardiovascular, chicos, el origen más frecuente del síncope puede ser por una arritmia o puede ser por una estenosis de la válvula aórtica. Entonces hay que hacer estudio para ver qué patología le produce el síncope al paciente. Entonces debemos hacer una evaluación cuidadosa, una anamnesis adecuada. La anamnesis, como les vuelvo a repetir, no es igual en emergencia que en consulta externa, que en hospitalización. En emergencia tienes que focalizar, ¿no? ¿Qué le duele a mi paciente? ¿Por qué le duele así rápido en 5 minutos? No le voy a preguntar por sus abuelitos cuando el paciente se está infartando, ¿no es cierto? Pero si ya está en hospitalización, tengo todo el tiempo para hacer una buena historia clínica completa. Igualmente, en consulta externa no tenemos mucho tiempo, pero hay que focalizar a dónde vamos con nuestra anamnesis. Tenemos una buena anamnesis y un buen examen físico, no se olviden, no se puede reemplazar por un examen auxiliar. No hay un método auxiliar o un examen que pueda reemplazar un adecuado interrogatorio y un adecuado examen físico. Ahora, si nosotros ya tenemos una buena anamnesis, un examen físico, nos debemos valer de los exámenes auxiliares o laboratoriales, ¿no? Por ejemplo, la electrocardiografía. El electrocardiograma, que lo vamos a ver en la siguiente clase, es el método más económico, más disponible, menos invasivo, que lo obtenemos en 15 segundos. Entonces, nos da muchos datos acerca del ritmo, nos da datos acerca de la isquemia. Por ejemplo, para diagnosticar un infarto miocárdico de CT elevado, el gol estándar es el electrocardiograma, ese examen tan sencillo que tenemos. Ahora, otros exámenes, por ejemplo, una simple placa de tórax nos va a orientar a la patología. Si vemos nosotros que está en edema agudo de pulmón, si vemos una cardiomegalia, si vemos derrame, etc. Una simple placa nos va a orientar al diagnóstico. Y otras técnicas pues, que son mucho más especiales, ¿no? Como un angioten, tenemos la resonancia, etc. Pero como les vuelvo a repetir, no se debe hacer mal uso de los métodos auxiliares. O sea, no voy a pedir yo con resonancia para todo, ¿no? Imposible. Entonces hay que ver qué examen nos va a ayudar a llegar a nuestro diagnóstico. Otros exámenes, por ejemplo, la ergometría, como hemos dicho, ¿no? Si el paciente tiene síntomas al hacer esfuerzo físico, podemos usar la ergometría. Ahora, en lo que es el examen físico, chicos, es muy importante la toma de presión arterial. Si ustedes no han aprendido correctamente a tomar la presión en lo que es instrucción básica médica o en semiología, háganlo ahora, ¿no? Háganlo ahora con el papá, con la mamá, con la persona que vivan, con la persona que estén o entre ustedes. Tómense la presión arterial. Aprendan a tomar la presión arterial. Por ejemplo, esta es una manera inadecuada, ¿no? Porque el paciente tiene que estar sentado, tiene que haber descansado por lo menos 10 minutos, no debe haber tomado café, no debe haber fumado, ¿no? Aparte, el paciente tiene que estar sentado con los pies sobre una superficie dura, el brazo tiene que estar apoyado en una superficie dura, no puede estar así flotando en aire. El brazo tiene que poner el brazalete a 2 centímetros de la flexura del codo hacia arriba, palpan la arteria humeral, ahí ponen el microscopio, la campana, entre las dos mangueras del tensiómetro. Tienen que, primero ponen la campana y palpan el pulso. Pueden palpar el pulso radial, ¿no? Y van insuflando poco a poco hasta que el pulso radial desaparece. Cuando ustedes ya no palpan el pulso, sigan insuflando unos 10 milímetros de mercurio más y recién ponen ahí la campana y se ponen ¿cómo se llama esto? ¿Qué? Las olivas recién se ponen al oído. Van bajando poco a poco, bajan de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Si el paciente es arrítmico, 1 milímetro por segundo. Entonces van bajando y van a escuchar los ruidos de Korokov. El primer ruido de Korokov es la presión sistólica, luego va disminuyendo hasta que caemos en el gran silencio, ¿no? Es en un momento donde desaparecen, donde no escuchamos los latidos y luego nuevamente vuelve
volvemos a escuchar los latidos hasta que el último es la presión diastólica. Entonces, los ruidos de Korokov, y ustedes tienen que estar tomándose la presión para que puedan así entrenarse, chicos. Es importante que ustedes sepan tomar adecuadamente la presión. Hay algunos casos que llegan pacientes chocados. ¿Dónde estamos? No estoy hablando, ¿no? No avanzamos. Hay algunos casos, chicos, donde el paciente llega chocado. Entonces no van a poder escuchar la presión. Tienen que aprender a tomar la presión palpatoria, ¿no? O sea, que no pongan el estetoscopio, sino palpen con su dedito el pulso. Palpen, van a ver que una vez que insuflan va bajando, y la primera palpación es la sistólica y la última es la diastólica. También es importante que aprendan a tomar la presión arterial. En el electrocardiograma vamos a ver si hay o no arritmias. La placa radiográfica, como les digo, nos va a indicar, por ejemplo, si hay una cardiomegalia, y si es una cardiomegalia, ¿qué estará crecido? ¿Por qué está grande este corazón? ¿Ha crecido la aurícula, ha crecido el ventrículo? ¿Qué ha crecido? ¿No? Por ejemplo, en este caso, miren, el índice cardíaco no debe ser mayor al 50% de lo que es el índice torácico. Si es más del 50%, estamos hablando ya de cardiomegalia. La cardiomegalia puede ser por crecimiento de cavidades izquierdas o derechas. ¿Cómo sé si acá ha crecido el ventrículo izquierdo o el derecho? Miren cómo acaba el corazón, acaba en punta, ¿no? Entonces acá hay un crecimiento del ventrículo izquierdo. Si es una cardiomegalia y el corazón acaba en forma redonda, es un crecimiento del ventrículo derecho. Entonces, eso, por ejemplo, ya me va a orientar, ¿no? Yo veo que acá está en punta, entonces digo, ya ha crecido el ventrículo izquierdo. ¿Por qué habrá crecido? Ya tengo que dirigir mi diagnóstico a eso, ¿no? Aparte también los campos pulmonares, tenemos que ver cómo está el botón aórtico, cómo es el cono de la pulmonar, cómo está la aurícula izquierda, cómo está el ventrículo izquierdo, y la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿no? También es importante ver lo que son los campos pulmonares. Ahora, cuando nosotros ya tenemos un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, este paciente tiene insuficiencia cardíaca, según mi historia clínica y mi examen físico. Tengo que pensar qué lo habrá llevado a la insuficiencia cardíaca a este paciente. ¿Será una hipertensión, una valvulopatía? ¿Será que se ha infartado y el corazón ha quedado insuficiente? ¿O tendrá una cardiomiopatía hipertrófica, dilatada, restrictiva? O sea, tengo que pensar en la etiología, ¿no? O digamos que es una zona endémica, o ha tenido una enfermedad de Chagas. ¿Qué ha sido? Tengo que pensar cuál es la etiología que me ha llevado a esa patología. Tenemos que ver también si hay anormalidades anatómicas, ¿no? Para eso, por ejemplo, tenemos el examen de la ecocardiografía, que es un examen que es una ecografía del corazón que nos va a indicar el tamaño de las cavidades y de las estructuras anatómicas, ver si hay anormalidades fisiológicas, ver cuál es el grado de discapacidad del paciente. Porque, chicos, hay también insuficiencia, por ejemplo, en atletas, ¿no? Pues vamos a ver más adelante cómo se clasifica esto acá. Entonces, por ejemplo, si el paciente nos habla de disnea, de una dificultad para hacer actividad física, la dificultad, chicos, no se puede medir igual en un paciente, por ejemplo, en un atleta de competencia, que en un paciente, pues como ustedes, estudiantes de medicina, ¿no? Que se dedican más a estudiar que a hacer actividad física. O en una ama de casa, por ejemplo. Entonces, el grado de disfunción o del grado de disnea lo vamos a medir mediante la clasificación de la NIJA, ¿no? Que es una clasificación antigua, pero que es adecuada y no tiene por qué modificarse. La clasificación de la NIJA, como ven acá, la va a dividir en 4 clases. La clase 1 es cuando el paciente nos indica que no tiene síntomas para hacer las actividades cotidianas. O sea, los síntomas ya serán pues cuando hace actividad extremadamente superior a lo normal, ¿no? La clase 2 es cuando el paciente tiene síntomas al hacer actividades que él normalmente realiza. Por ejemplo, si es un atleta y corre 5 kilómetros, tendrá dificultad ahora para respirar al correr 5 kilómetros. Pero si es, por ejemplo, una ama de casa que solo camina hasta el segundo piso, tendrá dificultad para subir al segundo piso. Por eso es que la clasificación es de acuerdo a la actividad física de cada persona o de cada paciente.
¿sabes qué? Anda al baño, lávate la cara y vienes, ¿ya? Igual todos los que tengan sueño acá, deja de bostezar porque le vas a hacer dar sueño. Váyanse al baño, lávense la cara y regresen. Yo sé, chicos, que el horario es complicado, pero igual es para ustedes que para mí, ¿ya? Entonces, si ustedes no colaboran, a mí también me bajan por las ganas de seguir hablando, ¿ya? Anda, lávate la cara. Mójense la cara. Si tienen un caramelito, chupen un caramelito y les quieran. Apúrate porque quiero continuar. Aquí tú ves, aquí te estás sueño. Ya. Por favor, seamos un poquito empáticos. Para mí tampoco es fácil estar hablando acá delante. Hay unos que veo que sus ojitos sí me prestan atención y hay otros que están durmiendo, ¿no? Entonces, solo por eso, chicos, ¿no? No porque a mí me moleste. Si no han dormido bien, cosa de cada uno, ¿no? Entonces, la clase funcional, como vuelvo a repetir, la medimos de acuerdo a la actividad física de cada persona, porque mi actividad física no es igual a la de un atleta. Entonces, por eso medimos así. Clase 1, cuando no tiene síntomas a la actividad común, o sea, los síntomas o la disnea ya es cuando hace ejercicio mayor a lo habitual. La clase 2, cuando tiene síntomas al hacer actividad física habitual. Por ejemplo, digamos que ustedes corren en el gimnasio 15 minutos, 20 minutos, ahí tienen la disnea. La clase 3 es cuando tienen ya limitación al hacer actividades menores a las habituales. Por ejemplo, me canso al comer, me canso al peinarme, me canso al vestirme, o sea, ya son actividades menores a las habituales. Y la clase funcional 4 es cuando ya el paciente tiene síntomas estando en reposo. O sea, está echado o está sentado y aún así tiene dificultad para respirar. Entonces, por eso la clasificación de la disnea se hace de acuerdo a la actividad física de cada persona. Ahora, hay enfermedades o estados a nivel de otros órganos o de otros sistemas que van a empeorar los síntomas cardíacos. Por ejemplo, si es un paciente que tiene falla cardíaca y de pronto tiene una anemia aguda, puede ser por un sangrado o una hemorragia intestinal, una hemorragia, qué sé yo, en caso de mujeres, digamos que tengan una disfunción uterina, algo, presentan una anemia severa. Esta anemia va a aumentar todavía las necesidades metabólicas. Entonces, el paciente que esté en falla cardíaca se va a descompensar. Si el paciente, además de tener, por ejemplo, falla cardíaca, tiene un problema de tirotoxicosis, donde el paciente hace crisis de taquicardia, la taquicardia también va a empeorar la sintomatología del paciente, ¿no? Entonces, el examen, chicos, el diagnóstico completo empieza con una buena historia clínica, con un examen físico adecuado. Ya tenemos por anamnesis, por examen físico, nuestros diagnósticos sindrómicos y nos podemos ayudar de los exámenes auxiliares como el electrocardiograma, los estudios por imágenes, los análisis sanguíneos o los exámenes invasivos y en algunos casos se puede usar hasta test genéticos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, etc., se puede hacer test genéticos para confirmar esta patología. Entonces, el grupo que está rotando conmigo, por ejemplo, el día de ayer hemos visto a una niña de 15 años que tiene un test genético para síndrome de Marfan, ¿no? Entonces, en esos casos se puede hacer hasta estudios genéticos. La historia familiar es importante, por ejemplo, en patologías como esta, ¿no? Miren, este es un corte transversal del ventrículo izquierdo. Las paredes del ventrículo izquierdo normalmente es 11 milímetros delgado, pero miren el grosor. Entonces, este paciente puede tener arritmias, puede tener dolor torácico y hay que preguntar si hay antecedentes familiares de algún familiar pues, que haya muerto, por ejemplo, por muerte súbita a edad temprana, ¿no? Pero si ya murió a los 99 años por muerte súbita, ya no tiene pues mayor relevancia, sobre todo en lo que es cardiopatía isquémica. ¿Cuándo tiene relevancia? Cuando, por ejemplo, del lado paterno, el papá, por ejemplo, murió antes de los 55 años, es importante. O que la mamá murió antes de los 65 años. Pero si ya murieron por infarto a los 90, 95, ya no tiene importancia en lo que son los antecedentes familiares, ¿no? Sino a una edad temprana.
el examen físico también es importante porque podemos ver otras alteraciones, por ejemplo, el pectum excavatum, ¿no? Que es un hundimiento de lo que es el esternón. Esto también puede tener, algunas veces tiene concordancia con patologías congénitas. También tenemos el tórax en quilla, ¿no? Ya también el esternón salido. También debemos ver, por ejemplo, lo que es la aracnodactilia, la talla elevada, preguntar de qué tamaño son los padres. Preguntar si el paciente tiene, si ha tenido familiares, por ejemplo, que han muerto por infarto a edad temprana. Hay familias de hipertensos, familias de diabéticos, familias de dislipidémicos, ¿no? También los hábitos nocivos del paciente, si es fumador, por ejemplo. Hay hábitos, por ejemplo, de exceso de consumo de sal. Ustedes van a ver, por ejemplo, cuando van a un restaurante, hay familias que agarran el salero y se aumentan, ¿no? Entonces ahí ya vemos, por ejemplo, un hábito nocivo. Y eso hay que hacer prevención, ¿no? Tratar de mejorar nuestros hábitos. El sedentarismo, la obesidad. La obesidad es importante, sobre todo, chicos, lo que es el diámetro abdominal, ¿no? ¿Por qué? Porque esa grasa que está en el abdomen es la que a la larga nos va a llevar a ser intolerantes a la insulina y nos va a llevar a la diabetes. ¿No? Ahora, la grasa no solamente está en el tejido celular subcutáneo, sino la grasa está a nivel de las vísceras también, ¿no? Y eso es más difícil, porque uno se puede hacer lipo acá, pero ¿cómo te haces lipo a nivel de los órganos, no? Eso se baja con actividad física y con una dieta adecuada. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico, tenemos que ver la etiología, como ya les dije, primer paso, ¿qué lo llevó a esto a mi paciente? ¿Qué lo llevó a infartarse a mi paciente? Luego tenemos que ver la capacidad funcional del paciente. Por ejemplo, ya hemos visto que se clasifica en 4 clases, ¿no es cierto? Según la NIJA, clase 1, 2, 3 y 4. No es igual el paciente que esté en clase 2 que el que esté en clase 4. Obviamente, el que esté en clase 4 tiene peor pronóstico, debe tener una patología pues, más avanzada que la que esté en clase 2. Y el tratamiento que recibe también es importante, ¿no? O sea, el paciente, por ejemplo, puede venir con una crisis hipertensiva, mi paciente. Yo debo preguntar, ¿usted ya toma tratamiento para la hipertensión? Puede ser que el paciente haya abandonado el tratamiento, puede ser que algún médico, un iluminado de un centro de salud le ha dicho, ¿para qué tomas tantas cosas? Quítate esto, quítate aquello. Y el paciente viene hipertenso. O puede ser que el paciente haya debutado, no sabía que era hipertenso, no tenía síntomas hasta el día de hoy que llega con una gran cefalea, etc. Entonces hay que preguntar si ya toma tratamiento, si ya tiene alguna molestia, ¿no? Con respecto sobre todo a lo que es la cardiopatía isquémica, chicos, o sea, el tiempo en que nosotros demoramos en llegar a un diagnóstico como un infarto significa la cantidad de miocardio salvado. No es igual, de repente el paciente no se va a morir, pero no es igual, no va a quedar igual un paciente que recibió tratamiento a las 2 horas que un paciente que recibió tratamiento a las 12 horas. Definitivamente, el que recibe más temprano, pues va a quedar con una mejor clase funcional, ¿no? Va a llevar una vida adecuada. Hay pacientes que no mueren por infarto, pero, por ejemplo, se infartan en Andahuaylas. ¿Qué hacen en Andahuaylas? Lo mandan a Abancay. En Abancay lo ve el cardiólogo, da vueltas al asunto, lo manda a Cusco. Entonces, hasta eso ya pasaron muchas horas. Nos llega al Cusco, ya no lo podemos ni trombolizar nada porque ya pasaron más de 12 horas y ya está en estado de necrosis. A veces el paciente no muere, pero ¿con qué clase funcional queda el paciente? Digamos que se haya necrosado toda la cara anterior o lateral, el paciente va a quedar con una clase funcional 3, con una fracción de eyección disminuida. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente va a caminar un piso y se va a agitar, se va a cansar. Pues un paciente que antes hacía, por ejemplo, era deportista, ya no va a poder hacerlo. Entonces, el tiempo que transcurre entre el diagnóstico y el tratamiento que le damos es importante para el paciente. No solamente para salvar su vida, sino la calidad de vida que va a tener de acá para adelante. Puede haber algunos errores en lo que es a llegar a un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, chicos, hay pacientes que hacen infartos cerebrales, ¿no? Y los infartos cerebrales, pues lo ve el neurólogo, lo trata todo,
pero no se ponen a pensar que la etiología puede ser un evento puede ser un evento cardioembólico. Puede ser que el corazón tenga una arritmia o que haya un foramen oval permeable, o sea, una comunicación entre aurículas, y de ahí esté mandando un émbolo al cerebro y haya producido un infarto cerebral. Ahora, hay también patologías pulmonares que nos van a repercutir en el corazón, porque el corazón y el pulmón trabajan en un circuito. Entonces, las patologías crónicas pulmonares hacen que se dilaten las cavidades derechas y el paciente presenta falla cardíaca derecha. ¿Cuál es la causa? La patología pulmonar, ¿no? Por ejemplo. Ahora, otras patologías, por ejemplo, el hipertiroidismo, que cursa con palpitaciones. El paciente frecuentemente llega a la emergencia con taquicardias paroxísticas. ¿Qué hacemos? Lo revertimos, le damos un beta bloqueador y chao. Pero no nos ponemos a pensar qué lo lleva a este paciente a que venga cada rato con taquicardia. Puede ser que tenga un problema tiroideo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver, chicos, el ser humano no es aparte el corazón, aparte el pulmón, aparte el riñón, no. No tenemos el síndrome cardiorrenal, tenemos el síndrome, la cirrosis cardíaca, no todo repercute en todo lo que son los sistemas de un mismo paciente, ¿no? Entonces no debemos llegar a cometer esos errores. Otros errores, por ejemplo, es la sobrevaloración o sobreutilización de exámenes auxiliares, desde los más simples hasta los más complejos. Por ejemplo, cuando empezó el COVID, chicos, afecta, pues no afectaba solamente el pulmón, sino al corazón. Daba en más casos que el pulmón todavía daba la miocarditis, o sea, inflamación del tejido muscular cardíaco. Entonces, ¿qué presentaba el paciente? Dolor torácico. Lo primero que se quejaban era de dolor torácico. ¿Y qué hacían nuestros médicos jóvenes recién graduados sin serum en la emergencia de los hospitales? A todos troponina para ver si se estaba infartando. Y cuando yo iba, porque realmente mi paciente tenía infarto, no había reactivo para troponina, se había acabado. ¿Por qué? Porque habían pedido 200 pacientes la semana anterior. Entonces, ese es un mal uso de los exámenes auxiliares. O también estaba de moda pedir procalcitonina, todo el mundo procalcitonina, ¿no? Porque era un marcador de neumonía por COVID. Pero cuando realmente se necesitaba, no había. Entonces, podía ser útil en el COVID, pero si ya sabes que tiene COVID, ¿para qué le pides la procalcitonina? Por ejemplo. Entonces, no hay que hacer mal uso de los exámenes auxiliares. Ningún examen auxiliar reemplaza una buena anamnesis y un examen físico adecuado. Eso no se olvide. ¿Qué es importante para nosotros, para ustedes que van a ser primero médicos rurales, médicos semistas, ¿no? Antes de que hagan una super especialidad? Es importante hacer prevención. Y en lo que es patología cardiovascular, prevención en los en los estilos de vida. Si tenemos sobrepeso, tratemos de mejorar nuestra alimentación, de hacer actividad física. A veces ustedes no tienen tiempo para ir a un gimnasio, no tienen tiempo para hacer un deporte, pero véanlo como que están invirtiendo a largo plazo en su salud. En vez de que se vayan a la fiesta, no sé de quién, de cuál, vayan a hacer deporte, chicos, chicas, ¿no? El deporte es importante, el hacer ejercicio no es un pasatiempo, el hacer ejercicio, ustedes están invirtiendo en lo que van a hacer a los 70 años, a los 75 años. ¿Cómo van a llegar a esa edad? No pueden ser chibolitos de 80 si ustedes quieren, pero empiecen a hacer actividad física, no alcohol, no tabaco. Yo los veo fumando y los jalo, chicos, los jalo. ¿Por qué? El tabaco ya es lo más ignorante que podemos hacer, ¿no? Mucho más personas que se van a dedicar a lo que es de salud. Si me ven fumando a mí, ya olvídense, es lo último, ¿no? En alguna etapa sí, porque estás aprendiendo, estás conociendo, pero ahora en nuestro tiempo ya no, chicos. O sea, el tabaco ya no te da cachetes como antes, ¿no? Antes fumar un cigarro, ay, mira, ahora ya no. Ahora tú ves fumar y dices, ay, qué ignorantes, este tipo, esta chica, qué mal, ¿no? Entonces ya nada de tabaco. Hay que hacer actividad física, hay que tratar de comer saludable. A mí me da pena ustedes porque estudian tan lejos que comerán de repente como yo mi salchipapa para venir acá, ¿no? Entonces no es saludable, pero tratemos, me incluyo,
tratemos de tener una alimentación saludable con nosotros y con lo más cercano que tenemos, nuestra familia. No esperemos a dar una campaña de salud, qué sé yo, por el Día de la Medicina. No, lo primero que deben hacer es con ustedes y con la familia más cercana. Entonces, eso es importante. Prevención. ¿Cansados? Nada, no están todavía cansados. ¿Cómo que no? ¿Tienen alguna pregunta? No creo, ¿no? Porque esto es más que todo representar lo que ya saben. Entonces, son las 3:10. Vayan 5 minutos al baño, tomen agüita y empezamos con la hora que nos queda. ¿Ya? Estar frente a qué patología, ¿no? En cuanto a otros síntomas importantes, por ejemplo, tenemos las síntomas, ¿no? Ya no estamos hablando de ciclos, sino lo que nosotros podemos evidenciar en el paciente. Por ejemplo, la cianosis. La cianosis, que es esa coloración azulada, que puede ser una cianosis central, si la vemos, por ejemplo, en mucosas, ¿no? Y puede ser una cianosis periférica, por ejemplo, si vemos en las zonas distales de los dedos, de las uñas. Esto puede ser debido a dos cosas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un cortocircuito, ¿no? Un shunt que se puede presentar a nivel arteriopulmonar, que nos dé una cianosis central, o puede ser pues periférica si no llega una adecuada oxigenación en las zonas distales, como vemos acá arriba en la cianosis central, por ejemplo, en ese neonato a nivel de los labios, de la boca, y la cianosis periférica a nivel de zonas como distales como los deditos, ¿no? Otros síntomas, por ejemplo, chicos, miren la coloración amarillenta, ¿no? Hay, como ya les repetía, también hay lo que es la cirrosis cardíaca. Hay pacientes que tienen ictericia, que tienen esa coloración ictérica en escleras, pacientes que tienen ascitis, ¿no? No necesariamente es una patología hepática. La ascitis, ¿no? Puede haber también cirrosis de origen cardíaco. Ahora, en nuestros pacientes, como ya están viendo los que están rotando cardio, muchos pacientes son anticoagulados. También debemos observar en la piel, ¿no? Si tienen equimos, si tienen hematomas, porque pueden estar sobre anticoagulados. Al hacer el examen físico es importante, chicos, revisar la boca del paciente. ¿Por qué la boca es importante? Porque nos da una idea de lo que es la higiene del paciente, ¿no? Ver si tiene caries, si tiene abscesos, eso nos va a dar una idea del grado de higiene. Y por la boca entran muchas cosas, por ejemplo, si es un paciente que tiene una patología como CIB o una válvula protésica, y vemos que la boca está llena de caries, está lleno de abscesos, es probable que por ahí entre un microorganismo y pueda colonizar el endocardio y darnos, por ejemplo, una endocarditis infecciosa. Importante, por ejemplo, vernos que hay algo que nos llama la atención, nuestros ojos, ¿no? Tiene exoftalmos, ¿no? Que puede ser por una patología tiroidea y esta a la vez nos esté dando pues algún tipo de arritmia, por ejemplo. O en este caso, por ejemplo, esta niña, vean el cuello, es normal, ¿no? El cuello es alado. Entonces, ver otras características, por ejemplo, esto es frecuente en niñas que tienen síndrome de Turner, ¿no? Entonces, el examen de la retina, por ejemplo, es un examen que no lo hacemos nosotros ni el médico general, no lo tiene que hacer un oftalmólogo, pero en la circulación de la retina se puede ver también cómo está la circulación a nivel del corazón, de las arterias o cerebrales. Porque, chicos, el endotelio, que es la capa interna que cubre las arterias, es el mismo desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Cuando hay una disfunción endotelial, hay a nivel de las arterias del corazón, del cerebro, de la retina, de los miembros inferiores, etc. Entonces, el examen de la retina es realizar un fondo de ojo, como vemos acá. Vamos a ver que hay diferentes estadios. No que no lo vamos a revisar ya porque, como les digo, es un examen que se hace en especialidad de oftalmología. Ahora, para hacer el examen físico es importante que el paciente tenga el pecho descubierto, ¿no? Cosa que no pasa por el frío, por la idiosincrasia de los serranos.
ejemplo, cuando yo hacía exámenes físicos en Lima, en una clínica ocupacional, yo al paciente joven le decía, quítate el polo, y cuando volteaba estaba sin polo, sin pantalón, ya el paciente, ¿no? Pero acá no, acá le dices, quítate el polo, no quiero, ¿no? Somos diferentes. Entonces, acá el paciente rara vez hace calor también, está muy frío, no se quiere quitar, pero debería ser con el pecho totalmente descubierto, porque eso también nos puede facilitar para que veamos, por ejemplo, si hay cicatrices, porque no todo paciente te cuenta. Hay pacientes que son, por ejemplo, portadores de marcapaso. Esto, por ejemplo, es una cicatriz de un marcapaso, ¿no? Pero si solamente le abres los botoncitos de acá, no vas a ver esto. Entonces, el paciente no te va a decir algunas veces que es portador de marcapaso, ¿no? Por ejemplo, debería ser con el pecho totalmente descubierto. Para ver también otras malformaciones como el pecho excavato o el pecho carinato o inclina, ¿no? Ahora, es importante también cómo llega el paciente. Llega caminando solo, llega jalado por un familiar, llega en silla de ruedas. ¿Cómo llega el paciente? Como ya les dije, hay jóvenes de 80 y hay viejos de 60, dependiendo de la comorbilidad del paciente. Otros, muchas veces solamente escuchamos corazoncito, pero no examinamos, por ejemplo, el abdomen, ¿no? Que puede tener una citis, como vemos acá. O también cuando el paciente está echado y vemos una pulsación prominente, nos puede guiar a hacer un examen, por ejemplo, una ecografía para ver si tiene una aneurisma, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante también ver las extremidades inferiores. Muchos pacientes tienen estos cordones, como ven acá, o dilataciones de las venas, que son las varices. Pueden tener otros signos como el signo de Osberg, Jayway, que ya lo vamos a ver más adelante. La toma de la presión arterial, que justamente esta imagen les pongo para que vean qué es lo que no se debe hacer, ¿cierto? Miren dónde está el brazalete, miren que el brazo está colgado, miren dónde está la campana. O sea, está pésimo esta imagen, ¿no? Pero no debe ser así. Ustedes ya deben saber cómo se toma la presión y deben practicarlo pues, primero con ustedes. La frecuencia cardíaca también es importante, no solamente a nivel de los pulsos periféricos, sino se puede tomar a nivel de lo que son las carótidas. No se puede tomar el pulso arterial. Podemos ver, por ejemplo, en qué arterias podemos palpar el pulso arterial, por ejemplo, carótidas, radial, puede ser humeral, puede ser poplito, puede ser pedio, ¿no? Ahora, los tipos de pulso, ese es un tema que ustedes ya lo repasan de lo que es semiología, chicos. Entonces, ya no está en el sílabo, solamente estamos haciendo un recordatorio, pero tenemos, por ejemplo, el pulso parvus, el tardus, que es patognomónico de enfermedades con bajo gasto cardíaco. Luego tenemos el hiperkinético, por ejemplo, en patologías que tienen alto gasto cardíaco. Ahora, el pulso paradójico, por ejemplo, este pulso sí es importante que lo recordemos porque está presente, por ejemplo, en pacientes que tienen taponamiento cardíaco. ¿Y qué se hace? ¿Cómo sabemos si tiene pulso paradójico? Normalmente la presión tiene que aumentar cuando hacen una inspiración forzada, ¿no? Pues tomamos la presión al paciente, digamos que tenga 90-60, ¿no? Tenemos que hacer que el paciente tenga una inspiración forzada y le volvemos a tomar la presión arterial. Si baja más de 10 milímetros de mercurio, estamos frente a un pulso paradójico presente o positivo. ¿Qué nos va a indicar que el paciente, si tiene derrame pericárdico, pues nos está llevando a un taponamiento cardíaco que pone en riesgo la vida del paciente, por ejemplo? Entonces hay cositas que sí tenemos que recordar. Chao. Ahora vamos a pasar a los sobrenosos de qué nos habla de todo lo que pasa en las cavidades derechas del corazón. Nos sirve también para ver lo que es la presión venosa central, ¿no? Que cada vez se usa menos, pero acá, por ejemplo, para ver la presión venosa central, cuando yo era residente del Ministerio de Salud, no de Salud. Entonces teníamos que medir la presión venosa central de esta manera, que ya no se usa mucho porque no es muy segura, ¿no? Pero teníamos que poner al paciente, como ven acá, en un ángulo de 45 grados, a nivel del ángulo de Lewis, que hay una prominencia acá en el esternón, ahí se pone una reglita, y tenemos que ver si hay una
compresión yugular, donde es el latido más prominente, y con una reglita teníamos que medir desde esa prominencia del esternón hasta donde era mayor el latido, ¿no? Y eso nos daba el grado de, o la medida de la presión venosa central. ¿No? En cambio, ahora ya no se hace eso, ahora se pone línea arterial, línea venosa, y ya podemos medirla directamente. Pero era como medir algo empírico, no algo artesanal, que nos daba una idea, pero no exactamente. Por ejemplo, este signo es frecuente encontrar, que es ingurgitación yugular. ¿No? ¿Cómo se debe ver si tiene ingurgitación? El paciente tiene que estar echado a unos 45 grados y tenemos que ver, pues, si por más que esté echado, tiene esta ingurgitación, ¿no? Ahora, otra cosa es que hay que hacer una compresión a nivel de hígado, de inspiración forzada, y ver si hay retorno o no de lo que es el flujo a nivel de la yugular. Entonces, son exámenes importantes, ¿no? Ahora, en lo que es el examen cardiovascular, como en todas las patologías, hay palpación, perfusión, auscultación e inspección, ¿no? Empezamos con la inspección. En lo que es la inspección ya hemos visto, tenemos que ver la forma de tórax, podemos ver, por ejemplo, si el paciente está echado con el tórax descubierto, si hay un choque de punta que podamos observar, si hay cicatrices, si hay deformidades del tórax, etc. En lo que es palpación y perfusión, son partes del examen, pero que no son muy significativas en lo que es cardiovascular. ¿Qué es lo más importante en cardiovascular? La auscultación. Y eso es en lo que vamos a redundar, ¿no? Ahora, la auscultación, chicos, idealmente debe ser en un ambiente silencioso, en un ambiente donde tenga pues una adecuada temperatura y el paciente pueda estar así, echado, ¿no? Con el tórax descubierto, para que podamos ver. Ahora, cuando nosotros estamos empezando, como ustedes, chicos, están empezando a escuchar, tienen que tener claro ciertos conceptos. Por ejemplo, los focos auscultatorios, ¿no es cierto? Tienen que saber dónde están poniendo el estetoscopio. Si no saben dónde ponen, ¿cómo van a saber qué es lo que están escuchando? ¿No? A ver, ¿quién se acuerda dónde están los focos auscultatorios? Excepto los que están rotando, ¿no? A ver, ¿tu nombre es? Fabricio, doctora. Fabricio, a ver, haznos recordar dónde está. Y escuchen todos, por favor, para que refresquen. En sí, en la bibliografía dice que hay 5 puntos auscultatorios, siendo la mayoría de estos ubicado en la parte izquierda de mi tórax, paralelo al esternón. Tenemos el punto. Blanquita, ¿dónde vas? Me voy a cerrar la puerta. Quiero que escuches. Te voy a preguntar aquí. Tenemos el punto número 1, que es el aórtico, que se encuentra del lado derecho, a nivel parasternal, aproximadamente segundo espacio intercostal. Paralelo a este, pero en el lado izquierdo, se encuentra el pulmonar. En tercer espacio intercostal, ya se encuentra. No, yo me refería al segundo, doctor, el pulmonar. Después estoy hablando del tercero, que es ya el auricular, accesorio. Accesorio de R. No, es de R, el accesorio es otro. Sí, creo que sí. Segundo espacio intercostal, parasternal derecho, foco, parasternal derecho, pulmonar. Segundo espacio intercostal, parasternal izquierdo, aórtico. No. Aórtico derecho. No. Vale. Chicos, derecho es aórtico, aórtico, pulmonar, accesorio. Chicos, a ver, otra vez. Segundo espacio intercostal parasternal derecho está el aórtico. Segundo espacio intercostal parasternal izquierdo está el pulmonar. Tercer espacio intercostal, o sea, un espacio más abajo del pulmonar está el accesorio aórtico. El quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, que en los varones coincide con la tetilla, está el mitral.
mitral y el tricuspidio está en el cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo o puede estar también subsisondeo. Entonces, cuando ustedes ausculten al paciente, tienen que saber dónde están poniendo el estetoscopio. Ahora, ustedes que recién están empezando, a veces no saben diferenciar qué ruido es sistólico y qué ruido es diastólico. Lo que yo les sugiero es que cuando ustedes pongan el estetoscopio, por ejemplo, ¿no?, en el foco aórtico, ponen el estetoscopio y palpen el pulso. Puede ser el pulso radial, puede ser el pulso carotidio, o si el paciente está con el pecho descubierto, vean dónde está el choque de punta, palpen el choque de punta. Si coincide con el pulso, si coincide con el choque de punta, ese ruido que están escuchando es sistólico. Si no coincide, es diastólico, ¿ya? Eso para que ustedes solamente entren en el oído y sepan qué estamos escuchando, si es sistólico o diastólico, porque todo tienen que relacionar ustedes a lo que es el ciclo cardíaco. Entonces tienen que saber, si yo escucho, por ejemplo, un soplo sistólico a nivel del foco aórtico, tengo que pensar qué hace la aorta en la sístole. O si escucho un soplo diastólico en la mitral, tengo que pensar qué hace la mitral en la diástole. Por eso es importante que ustedes sepan reconocer si ese ruido es sistólico o es diastólico. Ahora, ¿por qué se escuchan los ruidos cardíacos? Se escuchan por una abrupta aceleración o desaceleración de la sangre que tiene que atravesar por las válvulas de la cavidad aorta, ¿no? Entonces vamos a tener, se va a escuchar 4 ruidos. Tenemos 4 ruidos. El primer ruido cardíaco se va a producir por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que son la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Recordemos que la válvula mitral es la válvula que va a conectar lo que es la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo y la tricuspidia lo que es la aurícula derecha con el ventrículo derecho. El segundo ruido cardíaco que se va a producir por el cierre de las válvulas semilunares, que son la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Entonces, el primer ruido cardíaco que se produce por el cierre de la mitral y la tricúspide, la intensidad va a depender de la posición de las valvas, sobre todo de la válvula mitral, porque es la que suena o la que predomina en el sonido, ¿no? De la velocidad que pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, va a depender de la presencia o no de una patología de la válvula mitral, y también vamos a ver que esta, por ejemplo, está aumentado en algunas alteraciones de la conducción, como por ejemplo cuando hay un intervalo PR-corto. Ahora, todo va a depender también de qué cantidad de tejido tenga el paciente, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente obeso o si es un paciente que tiene, por ejemplo, enfisema, ¿no? El enfisema es cuando hay pues, aire debajo del tejido celular subcutáneo, o el paciente que tiene derrame cardíaco, también los ruidos van a ser mucho más bajitos, ¿no? O sea, va a ser más hipofonético, dependiendo. O si es un paciente flaquito, niñito, vamos a escuchar con mayor intensidad los ruidos cardíacos. Entonces, el primer ruido, ¿por qué estaría incrementado? Puede estar incrementado en todas las patologías que tengan gasto cardíaco elevado. Por ejemplo, si tiene taquicardia, si tiene tirotoxicosis, beriberi, anemia aguda, o sea, todas las patologías que tengan gasto cardíaco elevado van a presentar este aumento del primer ruido. Depende, por ejemplo, de las válvulas, ¿no? De las valvas de la válvula mitral. Si son móviles, se va a poder escuchar bien. Si ya están estenosadas, calcificadas, no se va a escuchar adecuadamente. Se puede escuchar disminuido cuando hay una pobre conducción del sonido, si el paciente tiene derrame pericárdico, por ejemplo, o si el paciente tiene insuficiencia mitral, si hay una falla cardíaca. Ahora, normalmente hay una diferencia de tiempo, pero son milisegundos entre el cierre de la válvula mitral y la tricuspidia. Primero se cierra la mitral y después la tricuspidia. ¿Por qué? Porque las cavidades izquierdas manejan mayor presión, ¿no? Pero son milisegundos que a veces al oído pues no es perceptible. Ahora, puede estar desdoblado, en algunos casos puede percibirse este desdoblamiento, o en otros casos este desdoblamiento va a ser fijo, ¿no? O sea, se escucha desdoblado, por ejemplo, cuando el paciente tiene bloqueo completo de rama derecha. El segundo ruido, como ya hemos dicho, se va a producir por el cierre de la válvula aórtica y la válvula pulmonar, o las válvulas semilunares.
En estas válvulas también hay una diferencia de tiempo. Primero se cierra la válvula aórtica y luego se cierra la válvula pulmonar, ¿no? Por la diferencia de presiones, la aórtica maneja mayor presión. Puede haber un desdoblamiento que sea perceptible al oído, pero también puede estar aumentado el desdoblamiento, ¿no? O puede estar, por ejemplo, disminuido si el paciente tiene hipertensión pulmonar, puede estar, este desdoblamiento puede persistir aún si hacemos maniobras como, por ejemplo, la expiración forzada, si es que hay un bloqueo de rama derecha, si hay extrasistolia, o si el marcapaso está en ventrículo izquierdo, etc., ¿no? Puede haber también un segundo ruido paradójico. ¿Qué quiere decir? Que primero se escuche el cierre de la pulmonar y luego se escuche el cierre de la aórtica, que no es lo normal, ¿no? Puede haber este desdoblamiento paradójico, por ejemplo, en bloqueo completo de rama izquierda, en extrasístoles ventriculares, puede haber en estenosis aórtica, en cardiopatía isquémica, etc. Entonces, también vamos a tener lo que es el ruido. Vamos a tener, eso es el primer ruido y el segundo ruido, ¿no? Entonces, para que nos quede claro, el primer ruido se va a presentar por cierre de la mitral y de la tricuspidia. El segundo ruido se va a escuchar por el cierre de la aórtica y de la pulmonar. Vamos a tener también el tercer ruido. El tercer ruido, chicos, se conoce como galope, así, como un caballito, ¿no? Es como un caballo que está corriendo. Este galope, este tercer ruido se va a presentar, por ejemplo, va a ser normal si lo escuchamos en niños. Se puede escuchar también en patologías que tengan gasto cardíaco elevado, ¿no? O también se puede escuchar, por ejemplo, puede ser patológico en pacientes que tienen falla cardíaca. Si el paciente tiene falla cardíaca y escucha un tercer ruido, este paciente está con una falla cardíaca descompensada, porque el tercer ruido nos indica disfunción sistólica. Quiere decir que ese ventrículo no se contrae adecuadamente, por eso hay un tercer ruido. Entonces, si es en jóvenes puede ser normal, pero si ya es en adultos con patología, está indicándonos disfunción sistólica. Y el cuarto ruido que se escucha cuando el paciente está en ritmo sinusal, ya también nos va a indicar que ese corazón tiene disfunción diastólica. ¿Qué quiere decir? Que el corazón se contrae bien, pero no se relaja adecuadamente. O sea, no se dilata en la diástole adecuadamente. ¿Cuáles son las dos partes del ciclo cardíaco? Sístole y diástole. En la sístole mi corazón está así, contraído. Por tanto, se cierran las válvulas mitral y la tricúspide y se abre la aorta y la pulmonar. En cambio, en la diástole mi corazón está así, dilatado. Es el momento donde pasa la sangre de aurículas a ventrículos. Entonces, en este momento también, que mi corazón está dilatado, es el momento donde todo el tejido miocárdico se perfunde. O sea, en este momento de la diástole llega la sangre de las arterias para perfundir todo el tejido miocárdico. Entonces, cuando tenemos un cuarto ruido, chicos, quiere decir que ese corazón se contrae bien, pero no se dilata adecuadamente. Entonces, no hay una disfunción de tipo diastólico. Otros ruidos, por ejemplo, tenemos ruidos que se pueden clasificar como ruidos distólicos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos patologías como la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar, ¿no? Que vamos a ver ya cuando veamos cada patología qué características tiene. Y los ruidos diastólicos, dentro de ellos lo más importante es el chasquido de apertura. El chasquido de apertura, chicos, lo vamos a escuchar cuando la válvula mitral o la tricúspide no se abren adecuadamente. O sea, cuando hay una estenosis de la válvula mitral o de la válvula tricúspide, ahí donde escuchamos el chasquido de apertura, que es un sonido al abrirse. ¿Y por qué escuchamos? Porque son las valvas de la válvula que se han ido calcificando, fusionando y no se abren adecuadamente. Ahora, tenemos otros ruidos también, como por ejemplo el golpe pericárdico, ¿no? El golpe pericárdico lo podemos escuchar como un tercer ruido. Nos puede hacer confundir con un tercer ruido, pero es mucho más precoz que el tercer ruido. Y se va a presentar sobre todo, por ejemplo, en pacientes que tienen pericarditis constrictiva, ¿no? Ahora, otro ruido que se puede escuchar es el bloc tumoral. Como su nombre lo dice, tiene que ver con un tumor, ¿no? El tumor más frecuente a nivel del corazón
son es el mixoma, que se va a presentar en las aurículas. Es un tumor benigno, pero que puede crecer grandemente y puede estar en la aurícula izquierda o en la aurícula derecha. Entonces, este tumor, que es el mixoma, en lo que es la sístole y la diástole, ¿no? En la diástole se puede expandir y puede tapar la válvula. Entonces, podemos escuchar un bloque tumoral. Ahora, cuando nosotros queremos evaluar si este paciente tiene soplos, tenemos que ver características del soplo, ¿no es cierto? Tenemos que ver la duración. Tenemos que ver en qué parte del ciclo cardíaco se escucha ese soplo. Si es sistólico, si es diastólico. Tengo que ver también en qué foco lo escucho más. ¿Será en el aórtico, en el pulmonar, en el mitral, en el tricuspidio? Tengo que ver también la intensidad del soplo. En la intensidad, chicos, lo vamos a dividir en 6. Intensidad 1 es un soplo que no lo escucho normalmente, sino tengo que hacer maniobras, pedirle al paciente que haga maniobras para que él pueda escuchar ese soplo. Por ejemplo, que haga maniobras de valsalva o que el paciente puje, ¿no? Ahí puedo escuchar, si no, no lo escucho. Tengo que hacer que el paciente haga maniobras. El soplo de intensidad 2 y 3 es un soplo que lo escucho fácilmente con el estetoscopio. No necesito que el paciente haga maniobras. El soplo de intensidad 4 es un soplo palpable. O sea, lo escucho, pero también lo palpo, ¿no? Pongo mis dedos, las yemas de los dedos, en el foco que estoy auscultando y voy a sentir un trill, ¿no? O sea, es un soplo palpable desde el 4, ¿no? El 4, el 5 y el 6. El soplo de intensidad 5 es obviamente el que tiene el trill o el soplo palpable, pero es más intenso. Y el soplo de intensidad 6 es un soplo, chicos, que no necesito estetoscopio. Y aunque no lo crean, hay ese tipo de soplos. Ustedes acercan el oído al tórax y escuchan el soplo, ¿no? Hay soplos de esa intensidad. Ahora también tengo que ver la configuración del soplo. Si es creciendo, decreciendo, ¿no? O puede ser creciendo, decreciendo, o en rombo, ¿no? O puede ser un soplo continuo que puede durar tanto en todo el ciclo cardíaco, o puede ser un soplo que sea plano, ¿no? O en meseta. Entonces, para eso, chicos, hay que tener pues, bien entrenado el oído, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes que están empezando? Ponen el estetoscopio en el foco, que ustedes ya saben dónde está ubicado, y palpen el pulso. Si palpan el pulso, eso les va a indicar si es sistólico o diastólico. Si es sistólico o diastólico, vean qué intensidad tiene. ¿Lo escucho fácilmente o no? Lo palpo. Palpo, entonces tendrá una intensidad mayor a 4, puede ser 4, 5, 6, o sea, ya tiene trill, es el soplo palpable, ¿no es cierto? Y luego ya pues puedo ver si el soplo tiene algunas características. Algunos de ustedes tienen un buen oído, chicos, y pueden darse cuenta si el soplo va aumentando, o aumenta y luego disminuye, o va en meseta, qué características tiene el soplo, ¿no? Pero con que sepan en qué foco está, si es sistólico, diastólico y qué intensidad, está bien, ¿no? Ya que me digan creciendo, decreciendo, ya es súper excelente. Yo hasta ahora no escucho tan bien tampoco estas características, ¿no? Ahora, los soplos pueden ser sistólicos, pueden ser diastólicos o pueden ser continuos, tanto en la sístole como en la diástole. Ahora, en la sístole o en la diástole puede ser al inicio de la sístole, ¿no? Que son protosistólicos, a la mitad de la sístole mesosistólicos, o pueden ser telesistólicos al final de la sístole, igualmente en la diástole, o pueden ser también holosistólicos, que se escuchen en toda la sístole. Entonces, los soplos protosistólicos, ¿no? O sea, al inicio de la sístole, se va a escuchar cuando hay una comunicación interventricular grande, que ya tiene hipertensión pulmonar. Se puede escuchar también en una comunicación interventricular, pero cuando es pequeña, de tipo muscular, se puede escuchar en lo que son valvulopatías, tanto mitral como tricuspidia, ¿no? En la insuficiencia tricuspidia o en la insuficiencia mitral. Los soplos mesosistólicos, que son, como su nombre lo dice, a la mitad de la sístole, se puede escuchar por una alteración en lo que es la eyección a nivel tanto de la válvula aórtica como de la válvula pulmonar. Se puede escuchar este soplo que es a la mitad de la sístole, chicos. Por ejemplo, si lo escuchamos en un niño, en un bebito, en un niño,
La gran mayoría son soplos funcionales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se escucha porque la pared del torácico es delgada, porque hay un flujo, hay una turbulencia, pero no hay una malformación congénita en ese corazoncito, ¿no? Por eso es frecuente escucharlo en niños que anatómicamente están normales, son soplos funcionales. Pero ¿qué pasa si yo ya lo escucho en un adulto? En un adulto ya no va a ser un soplo funcional, sino la causa más frecuente del soplo que se escucha a la mitad de la sístole es la estenosis aórtica. ¿Qué quiere decir? Que la válvula aórtica no se abre adecuadamente, o sea, hay una dificultad para la apertura de la válvula aórtica. Entonces, si es en niños, el soplo mesosistólico, soplo funcional. Si es en adultos, estenosis aórtica. Las patologías más frecuentes, ¿no? Acá también podemos ver en la cardiopatía hipertrófica, o podemos ver también lo que es el fenómeno de Galabardini, ¿no? El fenómeno de Galabardini en el soplo quiere decir que hay un desdoblamiento del soplo. Tiene un componente ruidoso que se va hacia lo que es la base y un componente musical que se va hacia el ápice, ¿no? Hacia la punta. Entonces, dependiendo de la edad, vamos a ver qué tipo de patología nos va a indicar ese soplo. Los soplos, por ejemplo, o los sistólicos, los que se van a escuchar en todas las sístoles, se puede presentar en cardiopatía, en comunicación interventricular o también en insuficiencia de la válvula mitral. El soplo telesistólico, el soplo que se va a escuchar al final de la sístole en cardiopatía isquémica. O sea, hay pacientes que nos refieren, por ejemplo, en ese momento de la angina, si nosotros escuchamos, se puede escuchar un soplo que no lo tiene en otro momento. Y ese es el soplo telesistólico, que se va a escuchar al final de la sístole por la cardiopatía isquémica. También se puede escuchar en patologías como el prolapso de la válvula mitral. ¿Qué es el prolapso de la válvula mitral? Solamente para darles una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Porque es un tema que lo vamos a ver adelante. Es cuando la válvula mitral, recordemos que es una válvula bicúspide, ¿no? Tiene dos valvas, la válvula mitral. La valva septal y la valva lateral. Entonces, las dos valvas de la mitral van así, ¿no? Se abren y se cierran con una puertita. En el caso del prolapso de la válvula mitral, una de las valvas es más larga, es elongada, ¿no? ¿Y qué va a pasar? En cada sístole, en cada que se cierra, ¿qué va a pasar? Esta valva se va a meter a la aurícula. Si se mete a la aurícula más de 2 milímetros, estamos frente a un prolapso de la válvula mitral. Entonces, en esta patología también se va a escuchar un soplo telesistólico o al final de la sístole. Ahora, los soplos diastólicos. Cuando hablamos de los soplos diastólicos, hablamos más de lo que es el chasquido de apertura, ¿no? ¿Por qué se van a presentar? Se va a presentar porque las válvulas, tanto la mitral como la tricúspide, se calcifican y no se abren adecuadamente. Entonces, en lo que es el chasquido de apertura, chicos, es importante porque cuanto más precoz escuchamos el chasquido de apertura, va a ser una patología más importante, ¿no? Podemos escuchar también los soplos diastólicos precoces, por ejemplo, en la insuficiencia de la válvula aórtica, en la insuficiencia de la válvula pulmonar, como vemos acá. Los soplos mesodiastólicos, o sea, los soplos que vamos a escuchar a la mitad de la diástole, no se van a producir porque hay una desproporción entre lo que es el flujo de las válvulas auriculoventriculares y el orificio valvular. Pueden ser fuertes, pueden ser, por ejemplo, fuertes si hay una estenosis leve. ¿Por qué? ¿Qué nos está indicando? Cuando hablamos de estenosis, ¿qué quiere decir? Que la válvula no se abre adecuadamente, no se abre así, sino hay una disminución en la apertura. ¿Y por qué está disminuida? Porque se ha calcificado, ya no abre adecuadamente. Pero si todavía son móviles las valvas, vamos a escuchar un soplo fuerte. Pero ¿qué pasa si ya está rígido? Ya no se abre mi válvula, ya está calcificada mi válvula. Vamos a escuchar el soplo más suave, ¿no? De menor intensidad. Entonces, ¿qué nos va a indicar el grado de severidad? No es la intensidad del soplo, en este caso, sino qué tan prematuro es. Si yo escucho más prematuro el soplo, quiere decir que la patología es más avanzada, ¿no? Entonces también podemos escuchar en otras patologías como la insuficiencia mitral, la persistencia del conducto arterioso, etc., como ven ahí. El soplo mesodiastólico es el que escuchamos a la mitad de la diástole.
Ahora, también vamos a escuchar soplos continuos. ¿Qué quiere decir? Que es un soplo que dura tanto la sístole como la diástole. Un soplo típico es, por ejemplo, cuando ustedes que están llevando nefrología, ¿no? Están viendo de repente hemodiálisis, van a ver que los pacientes que están en hemodiálisis tienen una fístula arteriovenosa, puede estar en el brazo, ¿no? Pongan ahí el estetoscopio, escuchen, van a escuchar un gran soplo que va a durar tanto en la sístole como en la diástole. Ese es un soplo continuo, ¿no? Pero es un soplo que es creado por el médico, pues, ¿no? O sea, ahí se le ha hecho esa fístula en un centro quirúrgico porque necesitamos que haya esa comunicación entre arteria y vena para la hemodiálisis. Pero también hay pacientes que pueden nacer con estos shunt arteriovenosos, ¿no? Pueden nacer con eso. Hay otros pacientes que tienen, por ejemplo, persistencia del conducto arterioso. ¿Qué quiere decir? Que no se ha cerrado, porque durante la gestación, chicos, hay una comunicación entre la aorta y la pulmonar. Es lo normal, ¿no? Porque la circulación es diferente. Pero al nacimiento, pues hay un cierre fisiológico y luego un cierre anatómico. ¿Qué pasa cuando en ese recién nacido no se cierra? ¿No? Persiste esta comunicación entre aorta y pulmonar, entonces vamos a escuchar ese soplo continuo, tanto en la sístole como en la diástole. Ahora, también podemos escuchar otro tipo de sonidos que nos van a hacer confundir con un soplo, por ejemplo, el soplo mamario. Como dice su nombre, el soplo mamario es un soplo que se escucha en las mujeres que están dando de lactar, ¿no? Porque hay una hipervascularización a nivel de las mamas, ¿no? Entonces ahí se puede escuchar. Pero una vez que pasa este periodo de lactancia, el soplo desaparece, ¿no? Y hay otro que es el zumbido venoso. El zumbido venoso no lo vamos a escuchar directamente en los focos auscultatorios, sino en lo que es la zona supraclavicular. Ahí podemos escuchar el zumbido venoso. Ahora también podemos confundir con el soplo continuo lo que es el frote pericárdico. ¿Qué es el frote pericárdico? Frótense, chicos, a ver su cabello así en el oído. ¿Escuchan ese sonido? Ese es el frote pericárdico. Eso lo escuchamos, por ejemplo, en algunos pacientes que tienen pericarditis. Hay pacientes que se infartan y a los días hacen este proceso de pericarditis, o sea, una inflamación del pericardio y se escucha ese frote. La característica es que este frote no es permanente. O sea, por ejemplo, yo tengo un grupo de rotación de 6. Yo escucho hasta el tercero, de repente lo escuchan y el cuarto, el quinto, el sexto ya no lo escuchan. O sea, puede ser así de fugaz, ¿no? O puede ser por momentos sí, por momentos no. No es continuo como en una patología, como el ductus, como el shunt o como la comunicación arteriovenosa.